Fondo con Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a este programa de A Fondo. Hoy trataremos temas que resultan fundamentales para entender y enfrentar los retos de la economía mexicana en esta época que pretendemos convertirla en post-pandemia. Aunque la pandemia todavía va en curso, ya hay elementos para decir que está próxima a superarse y trae aparejados algunos problemas inertes al cierre de la actividad económica durante parte importante del 2020 y una actividad económica parcial hacia finales del año pasado y en lo que va de este año. Y no solamente México, muchas otras naciones en el mundo enfrentan, por ejemplo, la presión de los precios. No solamente México tiene que enfrentar, no solamente la economía mexicana enfrenta alza en los precios, sino muchas otras economías. Claro que la diferencia está en cómo pueden enfrentar esos retos y México está, pues estamos precisamente en eso. Por eso decidimos armar este programa para ofrecerle a usted una panorámica completa, seria, responsable, mesurada de lo que significa la inflación hoy en nuestra economía y sobre todo de lo que puede significar para los siguientes meses. Para ello hemos invitado a personas que conocen bien el tema, mucho mejor que nosotros, por supuesto, y que nos ayudarán a encontrar las soluciones a las preguntas más comunes que usted y yo nos hacemos en casa. Así es que muchas gracias, agradezco de manera muy especial a Elvira Naranjo Priego, profesora de la Facultad de Economía en el TEC de Monterrey. Muchas gracias por estar con nosotros, Elvira. Muchas gracias, encantada. Buenas tardes. Muchas gracias también. Estará con nosotros más adelante, así le damos si resuelve su contingencia de que se le fue la luz a Mario. Su hijo es Ciro Di Costanzo y como yo tengo una fuerte amistad con él, me confundo, es Mario Di Costanzo siempre, consultor financiero, expresidente de la Conducef. Así es que estaremos esperándolo más adelante. Y a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amables por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias. Bueno, a ver, primero que nada, ustedes dos, quizá un poco menos joven, Juan Carlos, pero ustedes dos, pues son más jóvenes y sin lugar a dudas, una de nuestras invitadas, Elvira Naranjo Priego, no conoció la época de la hiperinflación en México. Te lo habrán contado tus padres cuando en 1987 alcanzó la friolera de 159.17%. Y nosotros nos jalábamos los cabellos en la economía cuando veíamos esos precios, esa elevación de precios a lo largo del año. ¿A ti no te tocó, Elvira? Pues con un poquito de vergüenza te digo que sí, yo ya tenía un poquito más de 10 años cuando eso pasa. Y hay una anécdota que recuerdo que mi padre llega un día a la casa con unas bolsas de plástico transparentes llenas, es bastante bromista, y llega con estas bolsas llenas de dinero, billetes individuales hechos bolita. Entonces, de tal manera que era una gran bolsa de dinero que traía por ahí, ¿no? Y como niños nos emocionaba ver tanto dinero, pero en realidad no valía nada, ¿no? Era uno de sus chistes que jugaba con sus amigos, pero recuerdo mucho esa imagen, ¿no? Una gran cantidad de dinero en volumen que no valía nada. Y eso lo pudimos, se ve fácil a primera instancia, con mucha facilidad se incrementan los precios y con mucha dificultad vuelven a la normalidad que uno desea tener como manejable, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil que suban los precios que bajarlos. Así es, Eduardo. A mí me tocaron y contigo mucho el tema de los acuerdos con el licenciado Farel, y cada vez que se reunían se perdían. Yo trabajaba en Conasupo y pues manejábamos todo. En aquellas épocas el gobierno manejaba todo, y la verdad era algo que no podía sostener porque las industrias Conasupo, que vendíamos aceite y todo, pues teníamos que controlar esos precios, pero no controlabas nada y al Estado le costaba mucho dinero. Y es cuando teníamos una economía cerrada. Nosotros en Conasupo comprábamos todos los granos básicos para comprarlos caros y venderlos baratos,
y de todos modos no controlabas la inflación. Creo que el gran cambio que tuvo este país fue a partir del Tratado de Libre Comercio, en donde se abren los mercados, y hoy lo que tú dices, yo se lo digo a mis hijos que no saben inflaciones de más del 100%, y que a mí me tocó, y igual que a ti, tener un crédito de casa y que al año ya debías el doble, ¿sí? Sí. Entonces la realidad es un tema, el que tengamos inflación va perdiendo la gente poder adquisitivo, y creo que lo que nos toca es que no se vuelva a repetir historias similares. Sí, es cierto. Ahora recuerdo, y seguramente ustedes sí recordarán eso, en 1994, cuando empezábamos el TLC norteamericano, el NAFTA famoso, la inflación en ese año fue de 7.05%. Y por el descontrol aquel del error de diciembre de 1994, ya en 1995 tuvimos una inflación de 51.97%. Y es que, y Elvira nos los podrá platicar y explicar de una manera más sencilla, es que la inflación ocasiona una serie importante de distorsiones en la actividad económica, en el engranaje económico, ¿no es así, Elvira? Así es, ligado con lo que mencionabas hace unos momentos, las expectativas. Las expectativas tienden a formar una espiral de inflación que es muy difícil de contener. En los mercados financieros, las posibilidades de obtener ganancias a través de estos diferenciales de tasas hacen que una cantidad importante de recursos que pudieran destinarse a fines productivos se dedican a la especulación. Entonces tenemos quizás una doble pérdida, además de la pérdida en el poder adquisitivo, una pérdida en posibilidades de producción por el desvío de recursos hacia un mercado mucho más especulativo. Sí, es cierto, y es muy difícil recuperar la cordura en una economía que ha perdido con los precios el control. Recuerde, de 1995, donde la inflación fue de 51.9%, pasamos a 1996 a 27.70% y tardaremos 5 años en total para regresar a una inflación de un solo dígito de 8.96%, muy frágil en el 2001. Y después hemos tenido una época más o menos tranquila, excepto por un bache ahí en 2017, donde tuvimos una inflación de 6.77%. Ahí la vamos llevando como sea, y ahora este asunto de tener una inflación ya fuera de rango, según establecido por el Banco de México, nos preocupa y queremos ver si esto es un asunto coyuntural, es un asunto que, dicen los especialistas en cuestiones económicas como tú, Elvira Naranjo Priego, habrá de controlarse, habrá de bajar en la segunda mitad del año, y hay quienes opinan que a lo mejor no, y posiblemente no. Primero que nada, me gustaría saber cómo la contemplan los productores y quienes están muy cerca de los productores de productos básicos en el campo. ¿Cómo crees que vaya a suceder y cómo crees que se vaya a dar esta situación, Juan Carlos? ¿Habrá de controlarse en la segunda mitad del año o tú la ves difícil? Mira, hace unos momentos, me tocó estar con la gente de agricultura y economía. Pues el de agricultura, pues contento porque le está yendo bien a sus productores. Buenos precios ante el tema de la sequía, el incremento de los precios de los futuros que se está viendo, porque no es un impacto México, también es el tema internacional. Entonces, para los productores a todo dar, ¿sí? Pero pues, la gente de economía preocupada con Banco de México por la inflación. No hay el mundo perfecto. Entonces, al productor ahorita el gobierno no le van a reclamar precios de maíz del año pasado de 4,000, 3,800, hoy precios de 5,600 a 6,000 pesos, no les van a dar guerra, pero por otra parte lo que veíamos ahorita va a impactar a muchos productos como es el tema de la tortilla, como son otros productos como el sector pecuario que requiere esta materia prima para producir, van a perder márgenes. Pero por otro lado, en el sector pecuario, lo que es la proteína, Estados Unidos se lanzó Biden a lanzar los billetes, regalar, que la gente ya no quiere regresar a trabajar, mejor su dinero en su casa, y está subiendo todo. Y ahorita tenemos precios de res, cerdo y pollo altos. Nosotros somos importadores, somos exportadores,
somos tomadores de precios y vemos que el caso del pollo está 12% arriba contra el año pasado, la res 7%, el cerdo 6,5%, el pollo menos. Y luego tenemos otros productos como es el pan, que también ha subido 6%. Entonces, a los productores es una buena noticia, pero una mala noticia para el consumidor, y lograr ese equilibrio no es fácil. Le está yendo bien al productor, pero mal al consumidor, y esto pues está impactando en los precios de la familia y que la gente esté perdiendo poder adquisitivo para su canasta básica. La pandemia revolvió el engranaje económico y puede ser responsable en alguna parte de esta elevación de los precios, Elvira. Sí, definitivamente. Hay muchas cadenas de suministro que se han visto rotas. En los últimos días hemos visto por ahí en las noticias que hay una escasez de chips que puede afectar a una gran parte del sector industrial. Son cosas que están pasando, que se llegan a ver un poco transitorias, pero la verdad es que no sabemos todavía hacia dónde, si hacia finales de año tal vez o principios del próximo año puedan ponerse bajo control esa situación. Yo por más que puedan ser vistos como transitorios, creo que todavía nos falta un poquito más para que al menos esa parte, ese incremento de costos que se está dando a nivel internacional y que ha sido una sorpresa para Estados Unidos, como lo mencionaban hace unos momentos. Creo que la historia en Estados Unidos, hace un par de semanas, la Reserva Federal estaba haciendo su anuncio de política monetaria y anunciaba que estaba todo tranquilo, que de hecho pretendían todavía como aguantar. Ellos tienen una meta inflacionaria de 2%, a diferencia de la de México, sí, que es de 3%, que todavía podían aguantar un poquito más de 2% porque había estado por debajo, estaban muy tranquilos, pero hace un par de días que se anuncia, sí, la inflación y que se dedica totalmente fuera de rango, arriba del 4%, entra, creo yo, un poco de pánico. Esto lo alcanza a reconocer, claro, la Junta de Gobierno en Banco de México, pero bueno, todavía no tomamos medidas, pero definitivamente hay un impacto tremendo ahí. Sí, tiene un impacto porque Estados Unidos, bien lo señalas, Estados Unidos tenía una meta de 2%, ya en el anuncio previo de la inflación ya estaban arriba de ese rango, ya estaban en 2.5%, y ahora ya están a 4%, o sea, ya está el doble de lo que ellos estimaban como razonable para este año. Y México pues la va llevando porque pues hay un gran componente que es importado en nuestra economía, comenzando con los combustibles, cuyos precios no manejamos nosotros, por más que tengamos la voluntad de que fueran más económicos, pues eso lo determina el mercado internacional, y como somos importadores netos, pues te aguantas o andas en burro, y si no te aguantas, pues entonces cómprala, ¿no? Cómprala en lo que está, y entonces pues mejor cállate, pues no hay de otra opción. Ese es un asunto que no está en nuestras manos el controlar, y ya está, los combustibles siguen con cierta presión a la alza, ya cerca de tocando de la puerta de los $70, y ese asunto, como importamos el 85%, pues se va a complicar de manera muy importante. Quisiera preguntarle a Juan Carlos si, independientemente de este engranaje del que nos ha hablado de alguna manera Elvira, y hemos apuntado aquí, hay un componente de especulación. Juan Carlos, tú que conoces bien eso, ¿se propicia una mayor especulación y una mayor presencia de los especuladores cuando hay escasez, o cuando hay una sequía, o cuando hay inundaciones y se echan a perder las cosechas? ¿Sacan más provecho los especuladores? Sí, mira, pero hay que verlo en dos partes. En el tema de los commodities, los fondos tumban y cambian los precios, ¿sí? Ellos no saben si hay cosechas o no, ellos es ganar dinero. La verdad nos traen locos a los fundamentalistas, que vemos oferta y demanda, y de repente estos cuates andan largos y se salen. Y ahorita nos tumbaron el precio de maíz en 3 días, más del 20%. ¿Sí? Bien para el consumidor, mal para el productor. En el tema que tú dices también de la cadena, sí, la cadena no es perfecta. Hay gente que le compra a los productores y sí especula. Nosotros semanalmente en Grupo Consultor seguimos los mercados, precios al productor, precio central de abastos, precios al consumidor, y ves los grandes márgenes de comercialización que existen. Pero el margen mayor que existe es cuando llegas al consumidor.
el que vende, ¿sí? No es el productor, porque el productor no llega al ama de casa, llega a través de las cadenas de autoservicios, del abarrote, de las centrales de abasto. Entonces, ahí es donde entra, y yo siempre les he dicho al gobierno que se meten con el productor, pero ahí no está el problema, el productor no le vende al consumidor, y no es que haya un control de precios, pero sí hay que establecer que sean rangos adecuados. Entonces, vemos que a veces el productor recibe de su cosecha 30 centavos del precio al consumidor. O sea, hay grandes márgenes. Ahora, sí hay que cuidar esos temas que tú dices, pero también el riesgo de los productos agropecuarios, como suben, bajan, pues un comercializador no siempre gana. Este negocio es de promedio. A veces ganas, a veces pierdes, ¿sí? Entonces, la realidad, esta semana del 1 al 10 de abril, nosotros ya estamos viendo que en todo lo que es la canasta básica, en una de estas ya va subiendo casi el 1%, ¿sí? O sea, ¿qué vemos nosotros? Que va a seguir incrementándose el precio de los productos de la canasta básica. Principalmente lo vemos en el tema de frutas por un tema de estacionalidad, no de especulación. Hay menos oferta, pues suben los precios. Y todos los temas del maíz y todo han sido influenciados. Entonces, si hacemos el seguimiento, hay señales. Y sí debe estar preocupado el Banco de México, y por eso no cambió su tasa, la dejó a 4%, porque sí ve que todavía el controlar la inflación va a llevar su tiempo. Sí, va a llevar tu tiempo y finalmente los paganos vamos a ser nosotros. Así es que vamos a ir a una pausa para ver cómo puede evolucionar, si es que algo puede hacer el gobierno, quien sea, el gobierno que sea. No estamos prejuzgando la capacidad operativa del actual gobierno federal. Simple y sencillamente, este asunto, me imagino, Elvira nos hará detalles de esta en su respuesta. Esto exige política pública, la aplicación de política pública, porque como es las cuestiones en la economía, y coincidirás conmigo, con nosotros, Elvira, las piezas no se acomodan solas después de una pandemia, y tampoco los precios se acomodan solos, y tienes que distinguir dónde hay especulación, ¿no? Dónde hay excesiva intermediación, dónde hay voracidad, ¿no? Para poner un manotazo firme sobre la mesa y evitar que esto se convierta en prácticas comunes y corrientes, más comunes que corrientes. Vamos a una pausa, permítanme una pausa y regresamos con esta información que es importante para las familias mexicanas. Entonces, puede haber muchas causas de que la inflación crezca cuando nosotros ya nos sentimos cómodos con una inflación de un solo dígito y en el rango muy bajo. El riesgo de irnos a 6% ya implica, por ejemplo, 3 veces lo que se tuvo de inflación allá en el año de 2020, por ejemplo, propiciado por otras cuestiones. Eso nos hace pensar que hay muchos elementos que, si se nos salen de las manos, pueden provocar en lo nacional y en lo internacional un proceso inflacionario que es muy difícil salir. Por ejemplo, me imagino que será, por ejemplo, el asunto de los combustibles tendrá que intervenir mucho para los economistas, ¿no es así, Elvira? Así es. La cuestión con el control de la inflación, y muy bien lo dices, ¿no? El que no se salga de las manos, es que tú puedes ir tomando medidas, y es la responsabilidad del Banco Central, que yo le digo mucho a mis alumnos, tienen una chamba, ¿no? Una chamba nada más. A diferencia de otros bancos centrales que pueden preocuparse por otros elementos. Pero el Banco de México tiene una chamba y es controlar la inflación, pero eso no quiere decir que solo sea chamba del Banco de México. Yo creo que hay los actores, o el resto de los actores políticos, incluyendo al sector productivo, incluyendo a los sectores al sector laboral, tienen mucho que ver, hay mucho trabajo por detrás. Es muy difícil controlar una inflación en términos de política, y además hay algo que es algo muy fino, este manejo de tasas de interés, y tienes que tomarlas con mucha anticipación, previendo cambios en expectativas. Lo que conocemos como el mecanismo de transmisión de política monetaria, que a lo mejor suena por ahí muy complicado, pero lo que quiere decir es
este proceso te va a llevar de que tú haces un cambio de mover una tasa objetivo a que realmente ves el efecto en la economía real. Eso puede tardar 18 meses. Tú no te puedes retrasar en hacer los cambios que necesitas a tiempo, porque retroceder, si se te va de las manos, como dices, puede ser muy complicado regresarlo. Nosotros lo vimos y como eso tiene que ver con expectativas, y me regreso a los 80s, que es cuando se utiliza el pacto, ¿no? El pacto de solidaridad, el pacto de estabilidad y crecimiento económico, es ponernos de acuerdo y asegurar que hay una expectativa de confianza, esa es la palabra, confianza, en que las cosas van a funcionar. Pero si no hay confianza, si no hay credibilidad, no hay manera de controlar, y eso se convierte en una espiral inflacionaria que puede ser de miedo. No estamos ahí, no quiero asustar a nadie, pero es de mucho cuidado, hay que estar muy atentos. Creo que Banco de México lo está. Oye, Elvira, tocas un elemento central, o sea, no es cosa de evidencia de que hoy la gasolina sale más cara y la tengo que pagar en dólares y ni modo, sino también es de confianza en el margen de maniobra de los gobiernos. O sea, no es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el gobierno en general. O sea, los argentinos tendrán la duda de si su gobierno es capaz de responder con políticas públicas y mantener la inflación abajo. Lo harán los peruanos, lo harán los brasileños, lo harán los alemanes o los japoneses o los coreanos. O sea, hay un componente de confianza en el gobierno para que mantener los precios más o menos bajo control. ¿Es así? Así es. En México hace algunos años tuvimos el dólar estaba por ahí, tenemos una evaluación, no me acuerdo qué años, como 5 o 6 años, y sale un anuncio conjunto de Carstens, que estaba en Banco de México, y la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando ves estos anuncios, demuestran una confianza hacia la población, que hay un trabajo que se está haciendo de manera coordinada. Eso es importante, estos anuncios, esta coordinación entre los diferentes actores va a ser muy importante. No, sí, es importante. Eso. Sí, no ataques, claro que sí, pues es un elemento también que genera desconfianza e incluso molestias en la ciudadanía, ¿no? Puede llegar o el sector empresarial, que es importante en esta y en cualquier otra economía en el mundo. Juan Carlos, ¿cómo se traduce esa confianza a la que hace referencia Elvira, que me parece fundamental, en los productores, en las personas que hacen producir y que hacen que los productos puedan estar disponibles en el mercado? Bueno, la realidad es que venimos de un estado intervenido cuando estábamos en CONASUPO a un país más abierto, y ahora nos encontramos en las anteriores administraciones. Hubo programas que apoyaban a los productores, había un ingreso objetivo que les daba confianza, había un programa de coberturas de precios para poder cubrirse el productor y el comprador, y también había todos los temas de los seguros climáticos. A partir de este sexenio, todos esos programas han desaparecido, y eso ha hecho que se pierda certidumbre. Y eso es lo que reclaman muchos los productores de los medianos. Claro, crearon precios de garantía para los pequeños, pero los pequeños no acceden a los mercados, muchos autoconsumo. Entonces, la realidad, el mediano productor, el gran productor, que es el que abastece a las ciudades, el que compite con el mercado, todas las herramientas de política fueron eliminadas. Y creo que es un error, y lo estamos viviendo hoy, que al no tener una política de administración de riesgos para que el productor y el comprador se cubra, pues vemos estos vaivenes del mercado que pues son un impacto directo al consumidor. Creo que la equivocación es darle todo a los pequeños, que se lo merecen, pero no puedes descuidar al sector productivo, donde México es el 10º productor agropecuario del mundo, y en granos básicos somos también el 10º productor. Entonces, la realidad, jugamos en un mercado abierto, en un mercado que son las señales del mercado, y que si no tienes una política de riesgos, pues tenemos todos estos cambios de precios, que la realidad, como dice Elvira, los bancos tienen una manera de controlar, pero no puede controlar todo, y más si no hay una adecuada coordinación entre economía, entre el Banco de México o la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, porque pues hay que trabajar en estos temas muy coordinadamente,
para evitar especulación o incrementos injustificados en los precios. Elvira, ¿se siente que hay esa falta de coordinación? O sea, ¿el mercado sentirá la inexistencia de coordinación de, por ejemplo, la Secretaría de Economía, Agricultura, el Gobierno Federal, el Banco de México? Esto tiene que ser un engranaje perfecto, como son los relojes más finos en el mundo, los más precisos, están compuestos con una infinidad de piezas, algunas de ellas muy pequeñas, pero ya cuando se trata de dar la hora, todos tienen que trabajar a la perfección, haciendo bien su función, y si no sienten que hay alguna piececita, por más pequeña que resulte, que no está trabajando como debiera, pues el reloj no va a dar la hora correcta. Creo que eso es algo que está por verse todavía. Yo creo que es hasta este momento que la inflación se nos pareciera que se nos va de las manos, porque es muy pronto todavía para decirlo, que vamos a ver la necesidad de ver una coordinación que apunta hacia un buen manejo de la política monetaria en el país. Creo que si bien se han notado faltas de coordinación en otros ámbitos, creo que todavía no ha sido así, pero está por verse. O sea, estamos justo en un momento en el que habrá que demostrarse que existe una coordinación entre las diferentes secretarías y áreas del Banco de México y el gobierno federal, ¿no? Con un respeto pleno a la independencia. Eso también es crucial. La independencia el Banco de México. El Banco de México está observando, es muy cauteloso, es muy prudente, ha sido así siempre. Yo no estoy seguro que el gobierno federal, insisto, no estamos hablando específicamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando del gobierno federal, haya sido sensible a la problemática de algunos productores. Por ejemplo, los productores de tortilla, Elvira, me decían, los precios de la garantía del maíz se han disparado. Y les dijimos, se está disparando, estamos hablando del 60% más caro en pocas semanas. ¿Cómo nos pueden apoyar? Y el gobierno dice, hay créditos. Entonces ellos dicen, pues no necesito créditos. O sea, no necesito créditos. Lo que necesito es que me acerques un maíz a precio razonable para que yo pueda seguir dando la tortilla a 15 pesos. No me ofrezcas crédito porque no estoy pidiendo pedir crédito, estoy pidiendo pedir que me ayudes a garantizar que yo tenga el abasto de maíz necesario para producir los productos que están necesarios, son indispensables en la mesa mexicana. Está faltando esa sensibilidad, Juan Carlos. Yo recuerdo, sin ser priista, por supuesto, Dios me libre, pero los priistas se lo sabían requete bien, ¿no? O sea, reaccionaban así y sacaban el maíz debajo hasta con gorgojo, con todo y proteína, pero sacaban el maíz debajo de la mesa, o debajo de la alfombra, y entonces había tortillas horribles, pero había tortillas. Sí, mira, lo que pasa es que esas tortillas horribles nos tocó en nuestra época, importábamos maíz amarillo, porque era más barato, ¿sí? Entonces es un maíz diferente y viene con otras impurezas y todo. Cuando viene el profesor Hank con Salinas, él le dice, vamos a ser autosuficientes en maíz blanco. ¿Y cuál fue el mejor fertilizante? El precio de garantía de $245. Sinaloa, que producía 300,000 toneladas de maíz, hoy produce 6 millones de toneladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un gran fertilizante. Somos autosuficientes en maíz blanco en México. Pero también nos pasaba en Conasupo que comprábamos el maíz caro, lo vendíamos barato y eran unos trafiques que se iban al sector pecuario, se desviaban. Y eso no es bueno. A partir de que viene el gobierno deja de intervenir, que funcione el mercado es mucho mejor, ¿sí? Y vemos un mercado, porque el gobierno no somos buenos operadores. A mí me tocó trabajar en el cierre de Conasupo porque no éramos buenos operadores. Si nosotros almacenábamos el maíz con gorgojo, el frijol, a tiempo, no nos interesaba porque fue el costo financiero, era un costo hundido que pagaba el país. Ahora que ha cambiado todo eso, se ha perfeccionado los mercados. Ahora, en un maíz que se subió, que dicen los tortilleros, pues lo único que les queda es subir el precio de la tortilla, porque ni modo que pierden. Pero no nada más la tortilla, le subió la electricidad, le subió el gas. Claro. ¿Por qué? Claro. Pues porque no se ha podido establecer un tema de precios porque nos costaría subsidios, ¿sí? Claro. Y no tenemos el dinero. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estaba Zedillo, lo que hizo él fue crear el programa Progresa,
que le daban dinero para la alimentación, para la salud, para la educación a la mamá. Y hoy se lo quitaron a la señora. Entonces, la señora que iba a comprar las tortillas, ¿sí?, pues ya no tiene dinero, porque hoy se lo dieron a los ninis, becas, desbarataron todo un programa que era la columna vertebral, la mujer, porque la mujer es incorruptible, va a ver por la familia. Hoy se acabó. Tú vas a las zonas rurales y muchas familias en Guerrero, Chiapas, dicen, ya no recibimos nada, se lo dan a mi hijo, se lo dan a los viejitos. Entonces yo creo, desde mi punto de vista muy particular, fue una equivocación modificar por modificar un programa que fue copiado por muchos países, porque de esa manera no hacías subsidios cruzados. Yo me acuerdo que estuve en Diconsa y me decía la gente de Hacienda, no vendas el maíz barato, véndelo a precios competitivos. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar a las familias su dinero, ¿sí? Y es cuando se crea el Progresa para que las familias pudieran comprar su canasta básica. Entonces creo que hay que analizar, porque no es bueno también decir, ahora voy a meter un subsidio, porque la área va a tener subsidio el de las lomas como el que está en Chiapas. Claro. Que es lo que nos pasa con la gasolina, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y responsables en estos temas. Sí, tienes razón. Y vamos a caminar hacia a las políticas públicas y hacia el asunto de la autosuficiencia, tanto alimentaria como energética, después de una pausa, por supuesto. Bueno, ese es otro de los puntos que hay que atender. El gobierno, y me parece que tiene bien visto ese reto, el gobierno quiere ser autosuficiente, lograr la autosuficiencia energética en el país y también quiere lograr o avanzar de manera firme hacia la autosuficiencia alimentaria. Y si nosotros fuéramos autosuficientes, nos hacen los mandados los precios internacionales, porque nosotros podemos controlar esas dos variables que son fundamentales para que funcione la economía y para que lleguen a la mesa los productos que necesitamos abajo a precio razonable. Yo no sé si es una ilusión óptica el pensar que podemos ser autosuficientes, sobre todo tomando en cuenta de dónde partimos, Elvira. Creo que en el corto plazo es algo bastante complicado. En el mediano plazo, largo plazo, podemos pensar en una autosuficiencia, pero necesitamos aumentos en productividad importantes. Se necesita inversión, se necesita también, en productos agrícolas, mecanizar. La productividad, hay un diferencial importante con Estados Unidos, por nombrar a nuestro principal socio. Es un sueño atractivo, pero creo que en el corto plazo importar productos que puedan salir más baratos en el extranjero y traerlos a México es una opción. O sea, no podemos obsesionarnos con un tema de la autosuficiencia en el corto plazo cuando las ventajas que te da el comercio es poder tener productos que puedes obtener a un menor costo que el que tienes en el país. En el mediano plazo creo que es algo válido, pero que se requiere muchísima inversión y aumentos en la productividad. Me permite, Juan Carlos, me permite, Elvira, citar una anécdota de la que no cito nombres en específico, porque pues los involucrados están de alguna manera también ahí jugando en las carreras políticas o económicas como empresarios, cuando un prominente funcionario público de un despacho que tiene que ver con economía decía, renombrando ya un clásico, al carajo, pues qué, no vamos a darle subsidios a los campesinos, si somos un país petrolero, pues con ese dinero compramos los alimentos y se acabó el problema. Y bulas, se nos acabó el petróleo y seguimos sin problema de los alimentos. Entonces, esas personas ya no están dirigiendo los despachos públicos principales en el país. ¿Tú cómo ves este asunto, Juan Carlos? Bueno, acuérdate, en la época de López Portillo, del boom del petróleo, se creó el sistema alimentario mexicano, que fue un fracaso. Yo estaba en Conasupo y fue un tiradero de lana, de infraestructura, y no nos trajo ningún beneficio, y creo que es equivocadora. El tema de la autosuficiencia, yo estoy de acuerdo contigo, no hay país autosuficiente en todo. Claro. Tenemos que ver las ventajas comparativas y competitivas que tiene cada país. En el tema energético no es mi fuerte, pero
pero pues no tenemos, pues sale más barato traer gasolina que producirla. Entonces, ¿para qué queremos esa autosuficiencia? Pero bueno, en el tema agropecuario no tenemos autosuficiencia, pero sí tenemos seguridad alimentaria. Ojo, seguridad alimentaria en volumen. Y lo que dice la FAO es seguridad alimentaria no en la producción, sino también en el acceso. Y el problema de México no es un tema de seguridad alimentaria, es un problema de ingreso de las familias. No tienen con qué comer. Productos hay, lo que no les alcanza a las familias. Y ahora con la inflación, pues es comprar lo suficiente y alimentarse bien. Ahora, nosotros dividimos el sector agropecuario en 4 ramas. El tema hortofrutícola, frutas y hortalizas, ahí está nuestra ventaja comparativa, que le mandamos a nuestros socios comerciales todo el año que ellos no podían, aguacate, limón, mango, ¿sí? Porque para eso somos fuertes y producimos el 122%. Por eso tenemos una balanza superavitaria. En el tema agroindustrial, como es el azúcar, somos superavitarios. En café, nuestro tequila con el agave, pues no se diga. En el tema de grano solamente producimos el 54%, pero es una materia prima que solamente representa del PIB agropecuario el 15%. Traemos materias primas baratas, como dice Elvira, y las procesamos en proteína, en otros productos, porque nuestro país somos un país semidesértico. Entonces, el querer tener autosuficiencia en los granos básicos, México mejor lo impone. Y en el tema pecuario, producimos el 84% de la proteína animal, pero también exportamos, porque hay que ver las ventajas de ciertos productos. Claro. Importamos, en el caso de carne de res, importamos vísceras, pulpas que nos gustan a nosotros, y exportamos lo que vale, que son los lomos, los filetes, que no hay ese poder adquisitivo. Entonces, creo que tiene que analizarlo, porque muchas veces ven que el campo está pobre. Sí, el campo está pobre, pero tenemos un sector agropecuario pobre, que hay un minifundio, que no tienen acceso a la tecnología, pero tenemos un sector productivo de agricultores que compiten a clase mundial. Entonces, creo que es un gran tema que no han querido debatir. Al menos yo, que soy consultor y los conozco, nunca se han querido sentar con nosotros a debatir este tema, que es muy importante para no estar dando dinero, pero realmente no es que den dinero productivo, lo que quieren son votos. Bien, Elvira, para finalizar, y si me lo puedes agregar a tus conclusiones, para eso, para la autosuficiencia alimentaria o energética, requeriríamos de o sea, sí se puede, si hay políticas públicas y continuidad en estas políticas públicas a lo largo de los siguientes años. ¿Tú cuál crees que serían las conclusiones sobre este asunto de la inflación que comienza a preocuparnos más de la cuenta? Creo que una parte muy importante van a ser la coordinación entre los diferentes sectores. Cuando hablamos de gobierno, y lo hemos repetido varias veces, no estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Hacienda, estamos hablando del conjunto de actores dentro de la economía que pueden generar la confianza necesaria para tener un manejo adecuado de la inflación, no solamente dejarlo como un trabajo del Banco de México. Creo que esa es la parte, la confianza se vuelve la parte más importante en el control de las expectativas, de la formación de expectativas de precios también. No quería dejar pasar también la oportunidad, hemos hablado de este incremento en los precios de los energéticos. He hablado de la inflación que llegó a 6%, pero me gustaría hacer la acotación entre la inflación subyacente y la no subyacente. La inflación, esta división entre los precios, digamos, que varían menos, ¿no? Y la no subyacente, que incluye los energéticos y los agrícolas, ¿no? La no subyacente llegó en abril al 12.34%, impulsada en mayor medida por los energéticos, que llegó a 19.3% en tasa anual. Entonces, esta es la preocupación que queda por ahí latente en los precios de los energéticos internacionales. Claro, que es algo que puede variar también muy rápido, pero bueno, el cuidado que debemos tener hacia la política, creo, desde mi punto de vista, que va más allá hacia la coordinación y la generación de confianza en los diferentes sectores de la economía.
Muchas gracias. Juan Carlos, por favor, tu conclusión. No, esto que dice Elvira, estoy de acuerdo en la confianza, pero la verdad, tristemente, que quisiéramos, pero no lo vemos cuando no quieren respetar los organismos autónomos. Entonces, la realidad es que es muy importante la política. La política es llegar a acuerdos, y eso se construye, pero con hechos. Entonces, la realidad en lo que vemos nosotros ahorita en los precios de los productos es que no vemos acciones que nos permitan decir que va a haber yo no hablo de controles porque no me gusta el control de precios. Precios justos no existen. Hay que dejar que esto lo mueva la oferta y la demanda, muy inteligente el mercado, sin abusos, pero sí creo que es necesario lo que dice Elvira, que exista esa coordinación entre los entes, pero también tiene que entrar el sector productivo, el sector empresarial, donde se platique y que esos márgenes de comercialización que a veces existen se puedan minimizar, y más en productos básicos. Nosotros lo vemos en un precio de tomate, el precio en Central de Abastos 15 pesos y al consumidor, a mi señora, le salen 25 pesos, 10 pesos de... Entonces dices tú, pues, ¿qué le estás haciendo al tomate? ¿Sí? Entonces, creo que son cosas no de control, pero sí de buscar cercanía con todas las cadenas para que podamos tener un trato justo, o más, no, perdón, justo no, adecuado a lo que son los márgenes de comercialización. Ha de ser terrible ser tu esposa, Juan Carlos. Cuando tú te sabes todos los precios. Controlado. A pesar de eso, pues si tú te sabes todos los controles de precios, Elvira. Definitivamente, ¿no? Hay que ser mucha transparencia ahí en el manejo del dice, ¿cómo que? Pues ¿dónde andas comprando el jitomate? Si el jitomate lo están vendiendo al productor a tanto. Bueno, no, ha sido un placer. Súbele al gasto porque no me alcanza. Un enorme placer compartir con ustedes este tema que es fundamental en la mesa mexicana. Agradezco mucho a Elvira Naranjo Priego. Gracias, Elvira, por tus conceptos y tu apoyo. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Buenas tardes. Y muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros antes de tomar el avión y regresar a la Ciudad de México. Muchas gracias que estés aquí. Gracias por la invitación. Muy importante. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes por lo pronto. No nos despedimos en este año y vamos a una pausa. Muchas gracias por su atención.